en la lección, en la lección número 12. Entonces, la lección número 12, que estoy viendo cómo comparto esto, porque ahí lo tienen. Y fíjense ustedes, les digo, no, estoy viendo cómo comparto esto porque no la tengo abierta. Hice presentación de diapositivas, pero debe ser aquí, vista de presentador. ¿La ven ahora amplia o cómo la ven? No todas a la vez, por favor, porque me confunden. No me contesten todas a Buenas la vez noches. porque es que me enredo, no Sí, sé si sí, me está hablando Silvia, si es Janet, si es Mercedes, no sé. Yo lo ¿Me veo ayudan? perfecto. Yo lo veo perfecto. Buenas noches, yo lo Sí. veo perfecto. Buenas noches, mi hermanita linda. Entonces tú lo ves bien, lo ves ¿cómo se Una llama? hoja bon, como una hoja bon lo veo. se ve bien, Bueno, pastora. Buenas eh, noches, se ve bien. buenas noches. ¿Con quién me palabreo que la digo no la veo? Susana, se ve Hola bien. Susana, ¿cómo está? Todo. Perdón, hermano Alberto, yo sé que yo a veces de verdad perdón, hermano Alberto, ¿con quién me palabreo? O sea, ¿con quién estoy hablando que la oigo y no la veo? Pero tengo que hacer la rima porque si no, no. Bienvenida Susana, bendiciones. Entonces, dice el mensaje de hoy está titulado La vida con la palabra. ¿La vida de quién? La vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, la vida del evangelista, la vida del renacido, la vida del que vive de manera consciente como un ser espiritual. Entonces, la palabra nos dice en primera de Pedro, en la carta que escribe el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, que en nosotros debe haber un deseo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, por la palabra que nos es compartida a nosotros, por el evangelista, por el Hijo de Dios, por el que se duele de las almas, y me compartió a mí la palabra, que Dios la bendiga, la doctora Digna Machado, donde quiera que esté. Cuando me comparte a mí esa persona la palabra, entonces a partir de ese momento yo tengo salvación, pero en la salvación hay un crecimiento. Y por eso es que nosotros hablamos de la recreación. Tenemos la recreación en el Señor. ¿Cuál es la recreación en el Señor? Pues que el Señor todo el tiempo nos está renovando, nos está restaurando. ¿Y cómo nosotros somos renovados? ¿Cómo somos restaurados? ¿Cómo somos recreados? La Biblia dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor, usted cree. Usted confiesa, no, la palabra lo dice en Romanos 10:9. Desde el 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quién predica esa palabra? Los que cuando estamos frente a una persona y por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero el Espíritu de Dios nos da a nosotros ese anhelo de salvar a las almas, ese amor por las almas. Entonces, dice, más, ¿qué dice? Está la pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la palabra, hermanos,
Dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra es como espada de dos filos que penetra. Ahora, ¿por qué habla de los dos filos? Porque un filo soy yo, un filo me traspasa a mí y el otro filo, habiéndome traspasado a mí, puede llegar a la otra persona. Dice el versículo 8 más, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti, hermano, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Por eso es que el evangelista tiene que tener cerca la palabra. La vida del evangelista es dentro de la palabra. La vida del Hijo de Dios dentro de la palabra no nos deja estar ociosos, sino que de manera natural da frutos. Entonces, este es el primer filo. Cerca de ti, Janet, está la palabra. ¿Sabe dónde está, Janet? En tu boca y en tu corazón. Sí, predícala. Cuando la predicas, ¿qué es lo que tú predicas? Que si una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón, cree en la resurrección del Hijo de Dios, que no pudo ser retenido por la muerte, porque Él es la vida, entonces la persona es salva. Por eso Cristo, que es la vida, nos da esta vida con verdadero valor, Juan 14:6, nos mantiene, Él es el camino y el Espíritu de Dios nos mantiene en el camino. Pero ¿quién nos mantiene en la verdad? Pues lo que nos mantiene en la verdad es el alimento que no me permite ser desviada ni a diestra ni a siniestra, porque la palabra me mantiene centrada en el reino de Dios, me mantiene centrada en mi identidad, me mantiene centrada dentro de la palabra en oración, me mantiene centrada en que hay un poder espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, y ese poder no es otro que el poder de la palabra. ¿Y cuál es el poder de la palabra? El nombre de Jesucristo. Entonces, como consecuencia de esto que le he estado explicando, llegamos a una conclusión, que que la Biblia es el único libro que contiene el misterio de la vida. Es el regalo de Dios para la humanidad, el manual de vida que Dios nos dejó. Y en la Biblia está evidenciado el pasado no como historia, sino como poder y plan de Dios para los hombres y mujeres que vivieron en esa época. La Biblia contiene la respuesta para hoy, porque Cristo es mi respuesta segura. Y la Biblia es la que me garantiza la guía y la dirección del Espíritu Santo, el consejo de Dios, para que hoy yo esté trazando mi futuro de manera recta, de manera segura, no en zigzag, sino de manera segura. Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? Es una colección, yo se lo estoy leyendo literal, de escritos bajo la inspiración de Dios por más de 40 autores durante un periodo aproximado de 1500 años. Y yo me maravillaba cuando preparaba el mensaje, esta doceava carta, esta doceava lección de el nueva vida, nuevo vivir, porque nos está hablando de la palabra que el Señor nos dio este fin de semana en el púlpito, el domingo, de segunda de Corintios, de segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que ellos hablaron es lo que quedó plasmado en la Biblia. Por lo tanto, toda palabra que está en la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. En la Biblia nosotros encontramos hechos que fueron particulares
y que, por ejemplo, nos habla de la desobediencia de ciertas personas y la evidencia de las consecuencias de esa desobediencia. Empezamos por Adán y Eva, pero de allí en adelante la Biblia nos habla de muchos desobedientes y nos habla de las consecuencias, y la Biblia nos habla de los 7 desastres que tuvo el pueblo de Israel por dejar el evangelio, por dejar la palabra de Dios, por abandonar el pacto. Y por eso es que la consecuencia siempre va a ser la misma, siempre. Cuando se pierde el evangelio, hay desastres. Por eso el propósito de la palabra no fue para la cultura, para aprender cultura o para aprender cualquier tipo de conocimiento. No es cualquier conocimiento, sino la Biblia nos traza el camino de la salvación dada por Dios y las pautas necesarias para qué. El itinerario. Por eso es que usted dice, ¿de dónde el pastor Rius saca estas palabras? Pues de la Biblia, de la Biblia. Si Nisron levantó una torre, la torre de Babel, para rebelarse contra Dios, ¿qué es lo que tumba una torre de oscuridad? La torre de luz. ¿Qué es lo que vence la oscuridad? La luz. ¿Cómo caminamos los hijos de Dios? En Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Y cómo yo sé cómo sigo ese camino? Porque tengo un itinerario. Y yo soy la vida. Él es la vida. Entonces mi vida ahora es una vida que está perfectamente diseñada, planificada por Dios, y mi deleite diario es descubrir lo que Dios planificó para ese día para mí y vivirlo en agradecimiento, en amor, pero también fortalecido con el pan espiritual. Porque lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Anhelemos, deseemos como niños. Mire, un bebé ya viene con un instinto de alimentarse y no han abierto los ojitos y están buscando, porque ese es el instinto. Entonces ahora nosotros como seres espirituales anhelemos la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo el Señor Jesucristo a Satanás cuando lo tentó en el monte, en el desierto, perdón, cuando lo tentó en el desierto, y el Señor Jesucristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso lo que derriba y derrumba a Satanás es la palabra. Y quienes derrumbamos a Satanás somos los hijos de Dios que, aferrados a Cristo, que es la palabra, nos mantenemos. ¿En qué? En esa conciencia espiritual de que el reino de los cielos ahora es nuestro. Y que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida. No es por lo que nosotros hayamos hecho, sino que al Señor le plació, a Dios Padre, enviar al Verbo en forma de cuerpo humano, en venir el mismo Dios en forma de hombre, a salvarnos a nosotros y a justificarnos delante del Padre, para que podamos tener esa paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento, y el misterio de la felicidad, que es el gozo, que es la alegría, que es la consecución de la paz en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que nos hizo a nosotros seres vivientes desde el principio. Entonces, la Biblia es nuestro alimento, porque como seres espirituales necesitamos alimentarnos de lo que es la leche, inicialmente para nosotros como leche, porque no podemos digerir ni entender la palabra. Pero cuando disponemos el corazón para creer lo que Dios dice, pues yo le creo a Dios. Yo entonces no busco en la palabra, no la veo con la lógica humana, sino que le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esta palabra es como que yo no la entiendo. No puedo decir que la palabra no cuadra, porque yo soy el que tengo que cuadrar con la palabra, no que la palabra tiene que cuadrar conmigo.
Entonces ahí es cuando hablamos de que por fe yo le bajo el cogote a Dios, ya me hago mansa delante de Dios. Y ahí el Señor comienza a enseñarme, porque hay muchos tipos de personas, pero hay creyentes que todo el tiempo están cuestionando. Cuestionan. Entonces, ¿qué significa cuestionar? La mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. En esa actitud estamos nosotros. Esta palabra no me cuadra. Yo no sé, aquí parece que, yo no sé, esta interpretación de la revelación, de la iluminación, de la canción, de la humanización, de la separación, no te deja ver la palabra y disfrutar la palabra. Pero la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por inspiración de Dios. Se lo dice el apóstol Pablo a su discípulo. Y vamos a leerlo. ¿Para qué? ¿Para qué fue creada la palabra? ¿Qué trae la palabra? ¿Qué da la palabra? ¿Cómo forma la palabra al hombre? ¿Cómo lo forma? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace la palabra en el hombre? Y se lo está enseñando el apóstol Pablo a su discípulo. Le dice, después vamos a ver esta porción de la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién es aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra es la que nos muestra el camino de salvación y el único camino es Cristo. Cuando yo me encontré con esta porción de la palabra de Isaías 34:16, me maravillé, me maravillé, me maravillé. ¿Por qué? Porque, hermanos, búsquenla. Yo les pido que cada uno de ustedes la busquen. Busquen Isaías 34:16. Y le voy a pedir a Susana. Susana, ¿tú tienes la Biblia allí? Sí, sí, la estoy buscando. Isaías 34:16. Correcto. Isaías 34:16. Cuando tú lo tengas, por favor, podrías compartir, leerlo para nosotros. Amén. Inquirió en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Amén. Amén. Inquirir en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? La Biblia. La Biblia. Y leer si faltó alguno de ellos. O sea, le faltó algo a Dios. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dios en la Biblia nos da a nosotros todo, desde la creación, mejor dicho, desde antes de la creación y hasta después del fin. No faltó absolutamente nada. Y la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué se utiliza la palabra testamento? El testamento nos habla de una herencia. Y para que nosotros podamos disfrutar, usufructuar los beneficios de un testamento, tiene que haber muerto el testador.
Por eso el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, nosotros vemos los escritos de Moisés, la palabra escrita por Moisés, que la vemos en los 5 primeros libros, que se llama el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia, y nosotros estamos estudiando la palabra. Por eso es que decimos, vimos camino de salvación, luego vimos las cartas del Evangelio, luego volvimos a camino de salvación un poco más ampliado y ahora estamos entrando un poquito más profundo en la vida del creyente. Entonces, si la vida del creyente, la guía, el manual de vida del creyente es la Biblia, pues yo tengo que conocer la Biblia. ¿Qué significa testamento? Es una herencia. Es la herencia para vivir aquí en la tierra, la vida espiritual que Dios nos concedió a través de Cristo. Y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué viene después de Deuteronomio? Estos son los 5 libros que escribió Moisés. Muere Moisés. ¿Quién sigue? ¿Quién queda como el remanente? Josué. Entonces la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, de la palabra escrita por Moisés, estos 5 primeros libros, el Pentateuco, y los profetas, que los dividen en profetas mayores, profetas menores, pero fueron profetas. ¿Por qué? Porque anunciaron lo que había de venir, porque el Espíritu Santo se los reveló por voluntad de Dios. Y luego, entonces, el Antiguo Testamento, ¿de qué nos habla? De la promesa del Mesías, de la profecía del Mesías. Y en el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, entonces están los 4 evangelios paralelos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde están recogidas las enseñanzas del Señor Jesucristo, en esos 4 evangelios. Luego de esos 4 evangelios, pues en esos 4 evangelios se registra desde el nacimiento del Señor Jesucristo en Mateo 1, hasta la partida del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y la ascensión está escrita en el libro de los Hechos, capítulo 1, las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en lo cercano a ellos, porque ellos vivían en Jerusalén, era la ciudad donde vivían. Entonces te digan, en Lima, en Montreal, en Pucusana, en Manta, en Santiago de Chile, o sea, ¿dónde vivimos? Bueno, ese es su Jerusalén, ese es su Jerusalén. Toda Judea, todo el país que estaba dividido, norte y sur, Samaria, los enemigos no se llevaban con los judíos, no se hablaban. Hay que salvar a Samaria, pero no solo Samaria, hasta lo último de la tierra. Esas son las últimas palabras del Señor Jesucristo. ¿Y luego qué viene? ¿Qué hicieron los discípulos? Está escrito en la palabra y eso no ha cambiado. Por eso nosotros hablamos del evangelismo bíblico, no de qué estudió la pastora. Entonces, como la pastora es especialista en recursos humanos, entonces la pastora hace esto y esto y esto y esto, porque la pastora estudió un posgrado en esto, un posgrado en esto, un posgrado en esto y un posgrado en esto. Ay, esa mujer, ¿cómo ha estudiado? Eso sí sabe. Así la iglesia se viene abajo, porque no hay ningún hombre que pueda hacer la obra de Dios, sino solo Cristo a través de nosotros aferrados a Él. Y por eso el Nuevo Testamento nos habla de estos 27 libros, donde está el libro de las obras del Espíritu Santo, luego de los 4 testamentos, de los 4 evangelios paralelos, cómo se manifestó la obra del Espíritu Santo y qué hicieron los discípulos, cómo estos discípulos llevaron adelante el mensaje del Señor y cómo recibieron el respaldo del Dios Trino
para que el reino de los cielos se estableciera y para que Roma, que era el primer país del mundo en ese momento, doblara rodillas delante del Señor y confesara el cristianismo como la religión oficial. Que desde ese momento que se confesó el cristianismo como la religión oficial, ya ahí empezó a perder. Ya ahí vino la debacle contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo convirtieron en una religión. Y el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Cristo es un estilo de vida. Por eso nuestra vida todos los días tiene que estar inspirada por Dios. Inspirada por Dios para vivir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mire que en 8 puntos está el resumen de los 66 libros de la vida. Dios creó el universo y creó el hombre como el Señor del universo. Le dio todo. Pero el hombre desconfió de lo que Dios dijo y tomó la palabra que Satanás le dio. Desconfió, dejó la palabra de Dios. Y por eso el hombre perdió, cayó de la gloria de Dios, fue destituido de la gloria de Dios. Y luego de esto, que Dios da la promesa del Mesías, Abraham fue llamado por Dios. Luego que ocurrió el evento de Génesis 3, la caída del hombre, Génesis 6, el diluvio, la destrucción absoluta de la tierra, y Dios dio el arca, vino Génesis 11, el hombre se rebela contra Dios queriendo levantar una torre para tomar el lugar de Dios y recibir adoración, y Dios los dispersó. Y la respuesta para Génesis 11, para la torre de oscuridad, fue Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham fue llamado fue llamado por Dios para mostrarle al mundo. Dios lo llama a él, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Tienes que salir de la crianza que te dieron, de lo que te grabaron en la crianza que no es conforme a Dios, de lo que te metieron en el corazón, la envidia, el egoísmo, el temor a no tener, el victimizarse. Los niños dicen, mira lo que dice mi nieto, los adultos me hacen llorar, tengo unos padres que me hacen llorar. ¿Víctima? Yo, ¿cómo tú para acá? Venga acá. ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? ¿Por qué su papá lo hace llorar? ¿Su papá le puyó el ojo? ¿Su papá le pegó? ¿Su papá? No, pero que... Ah, entonces vamos a ver. Y ahí lo pongo a analizar. Analizar. Tienes derecho a sentirte mal, pero cuéntame por qué te sientes mal. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Para llevarlo a Génesis 4. ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Por qué estás así? Bueno, si hicieres lo bueno, no serás premiado. No veré yo bien lo que haces tú bien y lo que haces mal. Me vas a decir tú a mí, Caín, lo que está mal o lo que está bien. Con todo, el deseo lo tienes tú. La decisión la tienes tú. La elección está en tus manos. Entonces, siempre la elección está en nuestras manos. Pero Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal. Y así Dios hizo un pacto con Israel. Siempre hizo un pacto con Israel porque era la tierra donde iba a nacer el Mesías. Mostró el plan de salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios fue revelado a nosotros a través de Jesús y su muerte expiatoria. Él expió el pecado de la humanidad, pero una vez y para siempre. Por eso la Biblia nos habla de qué. Estamos hablando del resumen de la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? De que nosotros fuimos salvos y nos fue dada una misión de vida, que es difundir este evangelio, compartir este evangelio, salvar y continuar la obra de salvación a través de la iglesia.
Por eso es que tenemos que levantar la iglesia que Dios desea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando la tierra para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y habrá un juicio final. Habrá un juicio final. Y todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego junto con Satanás y los demonios. Pero nosotros tenemos el privilegio de la vida, entonces salvemos y sanemos. Porque los que estemos en el Señor, realmente al final, cuando se dé ese juicio final, se llama el juicio del gran trono blanco, nosotros no vamos a ser juzgados por obra. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero nosotros sí vamos a ser juzgados por lo útiles o por lo inútiles que hayamos sido para establecer el reino de Dios y para darle continuidad a la obra de Dios. Entonces, al final, ¿de qué habla la Biblia? Del reino de Dios consumado, un nuevo cielo y una nueva tierra. Nos ocupamos nosotros de eso, de los asuntos del porvenir, pero ¿cómo va a venir? ¿Cómo no va a venir? No, no. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es todos los días salvar y sanar. Todos los días salvar, ser nosotros salvos, disfrutar de esa salvación, agradecer la salvación y atender el llamado de Dios, porque al fin y al cabo el que hace la obra de salvación es el Señor Jesucristo. Entonces no estamos pendientes cuándo viene el Señor. Como decía el pastor Riu, como la mujer infiel. La mujer infiel siempre está pensando cuándo llega el marido, cuándo llega el marido, cuándo llega el marido. Claro, porque ella no está ocupada de lo que se tiene que ocupar. Ella está infiel, ella es infiel. Pero si la mujer es fiel, ella no está pendiente cuando llega el marido, ella siempre está presta, haciendo lo que ella hace como ayuda idónea. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El mundo nos necesita a nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir enredados en los asuntos del mundo, porque el Señor nos llamó como atalayas para velar por el mundo, pero también nos mandó como conquistadores. Y no me canso de repetirle las mismas cosas. ¿Cómo podemos conquistar un mundo que nos tiene conquistados a nosotros? Imposible, hermanos. Imposible. Porque cuando nosotros vivimos la vida entrando continuamente al terreno de Satanás, Satanás no es Dios perdonador. Satanás viene completamente contra nosotros. ¿Pero por qué? Porque le damos autoridad, le damos permiso cuando nosotros entramos en el terreno de Satanás. Por eso es que este es el resumen de la Biblia. Este es el resumen de la Biblia. No hay otra cosa. No hay otra cosa que nosotros digamos, bueno, pero ¿qué más busco? Pero es que otra vez repiten lo mismo. No, lo mismo es dolor de lomo. Nosotros no nos cansamos de repetir el Evangelio porque el Evangelio es lo único que nos salva, que nos sana, que nos da razón de vivir y que nos hace total, absoluta y plenamente felices. ¿Por qué? Porque disfrutamos del amor de Dios que por amor nos salvó. Disfrutamos de la felicidad que es el gozo de ser hijos de Dios. Y entonces así podemos vivir todos los días de nuestra vida en paz. ¿Será que tenemos razones suficientes para leer la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? Razones para leer la Biblia. Segunda de Timoteo 3. Y vamos a leer estos 3 capítulos. Segunda de Timoteo 3. Sí, mi amor. ¿Lo puedes rayar? Segunda de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra. Mire que voy a leer desde el 13. Y les invito a que lean todo el capítulo, porque ese consejo es para nosotros que somos discípulos del Señor, discípulos amados en el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
nos hablaba la palabra de segunda de Pedro, capítulo 1, que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad. ¿Qué es piedad? Y lo dice aquí entonces, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros padecemos persecución de nuestra misma familia. Vas a ir otra vez para la iglesia, pero otra vez vas a dar, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no nos vamos el domingo en la mañana? Pero ¿por qué no me puedes acompañar el domingo para allá? Y uno casi que se rasca la cabeza hasta que usted diga, yo no puedo comprometerme el domingo porque tú sabes que mi compromiso, tengo un compromiso con el Señor. Y ese compromiso con el Señor está marcado desde que Él me llamó a mí, yo pude entender esto. Yo necesito disfrutar a Dios y recibir la palabra de Dios. De cuando nosotros hacemos eso y ponemos a Dios como prioridad, allí los muros de Satanás comienzan a derrumbarse. Mas los malos hombres, estoy en el versículo 13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El ciclo de vida de los no creyentes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se lo leo de nuevo. Las razones para leer la Biblia. Bueno, te voy a dar la razón. Es que lo que pasa es que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios y te da una utilidad, es útil para enseñarte, para que tu corazón sea movido y sea reprendido y sea cambiado. Dios te quiere corregir, te quiere instruir para que vivas ahora como un hombre, una mujer de Dios justificado por Cristo delante de Cristo y por Cristo delante de Dios. Y ahora ciudadano del reino de los cielos. Te quiere instruir para que aprenda lo que es vivir en el reino de los cielos, porque ahora tú eres un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo te escogió, te llamó, te santificó, te santificó y todos los días te está preparando y capacitando y enseñando y reprendiendo y exhortando y aconsejando y dándote fuerza, poder y las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que no te olvides de esta salvación tan grande y seas preparado para que cumplas la misión para la que Cristo te salvó. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, ¿cuáles son las razones para leer la Biblia? Bueno, la Biblia es la única que nos hace conocer de que el hombre está separado de Dios y cuál es el método de Dios para salvarnos. Que hay un padre de mentira, pero hay una verdad absoluta. Y cuando conocemos más y más la verdad absoluta, Juan 8:32, seremos verdaderamente libres. Entonces tendremos una vida correcta, pero no por cánones morales, sino correcta a los ojos de Dios. Y de día en día, paso a paso, Dios me está recreando hasta llevarme a la madurez espiritual para que yo sea un ministro de Cristo, para que yo sea una persona que transmite las virtudes del que me sacó a mí de las tinieblas a la luz admirable, pero no como una cáscara. Yo no soy una cáscara que me hace así, cabeza hueca.
espíritu hueco, vida hueca. No, soy una persona genuina, íntegra dentro de Cristo. No porque yo me porte bien, sino porque yo lo amo y lo anhelo a Él y su palabra me instruye y aunque hoy caiga, me levanto y Él me da la oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre Dios me va a dar la oportunidad, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso es que la palabra no me juzga, sino la palabra es la vida misma. El verbo que se encarnó y se hizo hombre. Y Él, cuando yo creí en Él, cuando lo confesé a Él, entonces ahora yo tengo una vida. Ahora yo estoy en el camino. Él es el camino y yo permanezco en ese camino porque ese camino es el camino del reino de Dios. Pero yo no estoy caminando hacia el reino de Dios, yo vivo en el reino de Dios. Y digo yo porque lo tomo para mí. Por eso es que el evangelio, decía el apóstol Pablo, es mi evangelio. Bueno, ahora el evangelio es mi evangelio, es mío. Yo lo hago mío, usted lo hace suyo. Y la palabra, día a día, que es comer el mismo Cristo, es comer. Hoy le explicaba yo a alguien, ¿te acuerdas cuando de niño te dijeron que Cristo vivía en tu corazón? Sí, me acuerdo. Él no solamente vive en tu corazón, Él te habita por completo. Entonces, si Él me habita, el Espíritu de Dios está en mí y cuando yo veo todo con ojos de evangelio. Pero ¿cómo yo puedo ver todo con ojos de evangelio? Porque yo oro. ¿En base a qué? En base a la palabra. Entonces lo veo todo por medio de la oración. Entonces no entres en esa batalla, le decía yo particularmente a esa persona. Hijo, no entres a esa batalla en tus fuerzas. Porque tú estás confiando, bueno, yo espero que este juicio lo llevemos en paz. Hijo, así no se va a un juicio. Porque un juicio es una batalla espiritual. Y si tú vas con tus propias fuerzas, entonces son tus propias fuerzas, eres tú enfrentado con Satanás. Y el hombre enfrentado con Satanás siempre va a perder. Siempre. Porque la única fuerza y poder que quebranta la fuerza de la oscuridad, que quebranta a Satanás, es el nombre de Jesucristo. Y para ejercer el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos que tener la autoridad y ser genuinos. Que el diablo no nos venga a meter el dedo en el ojo. Porque ¿sabe qué va a hacer cuando va a meterme el dedo en el ojo? Se encuentra aquí con la pared, no me lo puede meter. Porque el que está es Cristo. Cristo, que no me ve a mí, se encuentra con Cristo. Entonces, ese es Cristo dentro de nosotros, la palabra. La leemos, la disfrutamos en oración, la meditamos, la escribimos, la retenemos, la aprendemos. Eso es el camino de la salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque tu palabra, Señor, nosotros la anhelamos sinceramente. Que tu palabra, Señor, hoy haya hablado a cada corazón. Porque no necesitamos nada más, sino a ti, Cristo. El verbo que se encarnó y se hizo hombre. El verbo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí venció a Satanás, la muerte, el pecado, la maldición. Nos trajo de la muerte a la vida. Y ahora esta vida la rendimos delante de ti, Señor, para que nosotros podamos vivir la vida con la palabra, en la palabra, por la palabra, dentro de ti, Cristo, que eres la palabra, el Dios vivo en nosotros. Que esa imagen, esta imagen espiritual que tú nos has dado, Señor, anhele siempre el Evangelio sin adulterarlo, Señor. Tu mensaje puro, solo Cristo, que solo tú seas suficiente para nosotros. Que solo tú, que eres absoluto, eres el que nos guíes para vivir en el reino y disfrutar del reino y establecer tu reino. Y que todos los días, solo con el poder del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, nosotros confiemos, estemos llenos
seamos guiados y dirigidos y preparados enteramente para hacer esta buena obra que es la evangelización, Señor. En nuestro Jerusalén, en todo el país donde tú nos has encargado, donde nos has llamado, donde nos has permitido estar, donde nos has esparcido o donde nos has permitido nacer. Aún a donde no queremos ir, Señor, a las personas que no queremos ver porque hemos tenido conflictos con ellos o son nuestros enemigos. Ellos te necesitan a ti. Y las 237 naciones y las 5.000 tribus te necesitan a ti. Levántanos como torres de luz, como antorchas encendidas, Señor, hasta que tu luz nazca en nosotros, Señor Jesucristo. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Chiquitito.